Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Caritas in Veritate. El día de hoy hablaremos de un tema de importancia, un tema que, si bien se está dando dentro de iglesias protestantes, pero también esa mala semilla también ha ingresado en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Lógicamente no en todos los lugares, pero también en ciertos ámbitos y también en predicaciones. ¿Qué tema es el día de hoy? Hoy hablaremos de la teología de la prosperidad. ¿Qué es la teología de la prosperidad? La teología de la prosperidad es un fenómeno pseudo-pentecostal que consiste en decir que Dios quiere que todas las personas sean ricas, que todas las personas sean adineradas en esta vida. Mientras más ricos uno es, quiere decir porque tiene más confianza en Dios. Y esta es una predicación en ciertas sectas pseudo-pentecostales, también protestantes, que promueven este tipo de teología. Ejemplo, dan ciertas sectas dan como ejemplo a los propios pastores, porque si bien en el aspecto material lo tienen todo, autos, casas, templos, administrados solo por ellos, y en ciertos casos nadie les controla, ellos se toman como ejemplo de que como confían mucho en el Señor, confían mucho en Dios, por eso Dios les bendice y les enriquece. Lógicamente, al hablar de manera excesiva sobre el tema de las riquezas, lógicamente hablan poco sobre el reino de los cielos, sobre lo que nosotros sabemos y la realidad que es los novísimos, muerte, juicio, infierno y gloria. Por otro lado, convencen a millones y millones de personas con este tema, pero ¿a qué tipo de personas? ¿A quiénes? A las personas que anhelan salir de la miseria y tener un estado de vida económico mejor en el que se encuentran. Pero esta predicación tiene un peligro grandísimo, porque al hablar excesivamente de las riquezas, de la avaricia, del preocuparse solo por el tener, del preocuparse solo de la vida actual y no de las realidades celestes, y no de ir al cielo, no de la muerte, no del juicio, no del infierno, no de la segunda venida, hay una tendencia, muchas veces por falta de discernimiento, a servir al Dios Mamón, es decir, al Dios o al demonio. Prácticamente no es un Dios, es el demonio de la avaricia. Y hay que tener mucho cuidado, porque este tipo de predicación también se ha filtrado en ciertos lugares, en ciertas realidades eclesiales dentro de la iglesia, diciendo que mientras tú más confías en Dios, que Dios no te da porque no confías en Él, porque no tienes mucha fe. Y Dios tiene un plan de salvación para cada uno. De repente Dios quiere que alguno no muera rico, no muera adinerado, no muera con una cuenta bancaria elevada. De repente Dios quiere que algunos mueran pobres. Ahora, ser cristiano tampoco es sinónimo de pobreza. Dios a algunos les da, pero los ricos los que tienen están para practicar la caridad con quien lo necesita. Por eso es importante ser justos. Por eso es importante remontarnos y tomar como cita el primer libro de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 12. Es importante tomar esta parte. Es más difícil que entre un rico al cielo que un camello pase por el ojo de una aguja. También hemos escuchado tantas veces en la Sagrada Escritura. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que los ricos no entrarán en el reino de los cielos? ¿Podrán entrar los ricos en el reino de los cielos? Lógicamente sí, siempre y cuando se conviertan, siempre y cuando practiquen la caridad, siempre y cuando amen a Cristo por encima de todas las cosas y al prójimo
como a sí mismo. Pero también puede ser que un rico se salve, como puede ser que un rico se condene. Puede ser que un pobre se salve, como también puede ser que un pobre se condene por orgullo, soberbia, por vivir de espaldas a Dios, por lo que debe vivir conforme a lo que Dios quiere. Por eso es importante poner al servicio lo que tenemos, el dinero. No como un fin, sino como un medio. A estos hombres les cuesta muchísimo reconocer a Cristo, al Señor, en el servicio, en el pobre, en el enfermo, en el atribulado. Lógicamente porque viven su fe de una manera horizontal, no trascendental. Problemas que lo venimos escuchando, lógicamente, como dije hace un momento, en la iglesia. La redención de los pobres en vía de su mejora económica. Esto es peligrosísimo, porque esta teología de la prosperidad tiene una semejanza, es muy parecida a la teología de liberación, siempre y cuando, pero tienen diferentes vías. La teología de liberación predica lo mismo, pero en otra vía. Esto lo hace, la teología de la prosperidad lo hace por medio de la predicación, por medio de atrapar a las personas más necesitadas. En cambio, la teología de la liberación, en el aspecto social, como una interpretación marxista del Evangelio. La Iglesia, por tanto, hay que tener en cuenta que no se opone, no está en contra de las injusticias, no está en contra de los sistemas económicos, pero sí se preocupa por la ayuda también a los pobres. La Iglesia no se opone a predicar contra estas injusticias, no se opone a predicar contra los sistemas económicos que oprimen al hombre, pero sí es importante tener en cuenta de que esta teología es una teología perversa que no te lleva a la salvación. Por eso el Epístola de Santiago, capítulo 2, dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Muy queridos hermanos, claramente hay que tener en cuenta esta falsa ideología que se ha metido, que se ha filtrado también en nuestra actualidad. A ellos, sus sermones carecen de teología bíblica. Escuchen bien, carecen de teología bíblica. Sus términos bíblicos no se fundamentan en la teología de los santos padres, no se fundamentan, sino que tienen una desviación, una interpretación psicológica para atrapar a las personas que viven en la miseria y hacerle pensar en un mundo mejor para ellos. Por ejemplo, para ellos el pecado es como una incapacidad de cumplir las metas. Por eso que ellos no producen gente piadosa, sino gente buena. Estas iglesias, entre comillas, varían a lo largo de los años y también el contexto en el cual se desenvuelven. Su educación teológica es vista y enseñada fuera de la tradición. Y todo lo que sea piedad, todo lo que sea educación, todo lo que sea tradición, para ellos lo ven como sospechoso. Y tienen lógicamente una doctrina errada en la cuestión de todo lo que tenga que ver, todo lo revelado en cuestión al Espíritu Santo y en cuanto al Hijo. ¿Por qué? Lógicamente, porque todo lo ven en aspecto desde el punto de vista horizontal. El Hijo ha venido para rescatarnos de la esclavitud del pecado y para abrirnos las puertas del cielo. Y poco hablan ellos, como dije al inicio, de los novísimos, de la acción del Espíritu Santo. Simplemente hablan de que si tienes más fe, Dios más te da. Y si a lo largo de los años no has conseguido tus metas, quiere decir que has tenido poca fe. Esto es una mentalidad perversa que nos hace que el hombre piense solo en lo temporal
y no en la realidad eterna por la cual el Hijo del Hombre ha venido a rescatarnos de la esclavitud del pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.